Capítulo 2. Procedimiento de ejecución según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo y Código Federal de Procedimientos Civiles. Se ha incluido el presente apartado a efecto de examinar de una manera esquemática todo el procedimiento de ejecución que sigue el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje según la ley de la materia y los ordenamientos aplicables de manera supletoria. En este orden de ideas debemos colocarnos en el supuesto de que el laudo que condena el titular de la dependencia ha quedado firme decretándose la cosa juzgada, ya sea porque dicha resolución definitivamente fue impugnada por medio del juicio de amparo y después de ello la misma ha quedado firme, o bien porque no se agotó dicha instancia en el tiempo procesal oportuno. Por último, cabe hacer notar que dicho laudo debe ser invariablemente condenatorio, ya que solo los que tienen tal carácter son susceptibles de ejecución. Al mismo tiempo, deben ser dirigidos al titular de la secretaría de que se trate, por ser el espacio de investigación del presente estudio. Lo anterior se ve enriquecido con la siguiente jurisprudencia. Laudos absolutorios no son susceptibles de ejecución. No corresponde al presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje intervención alguna tratándose de un laudo absolutorio dictado por la propia Junta, por carecer de ejecución dicho fallo, y por lo mismo, si se señala a ese funcionario como responsable en el amparo que se promueve contra tal laudo, sin que se impute acto concreto alguno, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por lo que él respecta, con fundamento en el artículo 74, fracción 4, de la Ley Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. Así las cosas, iniciaremos la ruta crítica sobre el procedimiento de ejecución, objeto del presente estudio, no sin antes hacer pequeñas acotaciones de carácter jurisprudencial y doctrinario, teniendo en cuenta la normatividad citada e indicando cuándo se aplica de manera supletoria o no. Tal como menciona Rafael T. Nassok, en la conferencia de 1995 en el recinto del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es uno de los temas más importantes y poco estudiados durante el derecho laboral, por lo que hoy haremos un esfuerzo para sistematizar la importancia sobre el tema. El proceso jurisdiccional no termina con la emisión de una sentencia o laudo, tal como establece el artículo 146 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que es precisamente a través del procedimiento de ejecución que el derecho consignado de forma abstracta en la resolución se lleva al cumplimiento real y material, con la posibilidad de que si la parte condenada no cumple de manera voluntaria dicha resolución, es posible hacerla efectiva a través de medios coactivos. Como diría el lic. Rafael T. Nassok, en defensa de la vigencia de la norma abstracta. Cabe destacar que, para algunos autores, como el inédito anterior citado, el procedimiento de ejecución no constituye un procedimiento independiente o especial. Sin embargo, para efecto del juicio de amparo, este no es así. Discusión en lo que no abundaremos por no ser tema del presente estudio. Por lo que hace al derecho positivo mexicano, el mismo establece concretamente en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado lo siguiente. Título octavo. De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos. Capítulo 1. Artículo 148. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, pondrá a imponer multas hasta de 1,000 pesos. Cabe hacer notar que para una correcta interpretación del precepto citado es necesario tener en cuenta lo establecido por la ley monetaria vigente, ya que con las últimas reformas a la ley citada no se puede apreciar a qué unidad de moneda se refiere, lo entonces nuevos o viejos pesos, decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 22 de junio de 1992, el cual en su parte conducente establece, transitorios, noveno, las expresiones en moneda nacional, contenidas en las leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1 de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1. Artículo 1. Se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos equivalente a 1,000 pesos actuales. La nueva unidad conserva el nombre de peso y se dividirá en 100 centavos. De los anteriores preceptos citados, se infiere que, para mala infortuna de la ya deficiente procedimiento de ejecución establecido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la multa establecida por dicha ley para el caso de no cumplir con lo ordenado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será equivalente a la cantidad de 1 peso actual, ya que los 1,000 pesos de multa fueron establecidos con anterioridad al decreto de referencia, es decir, en la anterior unidad de moneda, viejos pesos. Por otra parte, el Poder Judicial, sobre el precepto antes invocado, ha emitido los siguientes criterios. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, multas.
límite y su facultad para imponerlas. El artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado faculta al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para imponer multas hasta por la cantidad de 1,000 pesos, de tal suerte que, si el quejoso le fue impuesta una multa por 1,000 pesos diarios a partir a la fecha en que incumplir el requerimiento formulado, con ello se excedía de las facultades concedidas en el mencionado precepto, y por tanto viola en perjuicio el quejoso las garantías individuales. No es difícil suponer que el anterior criterio fue dictado en virtud de los amparos en los apoderados de los titulares de las Secretarías de Estado, que han interpuesto en contra de los acuerdos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde imponían una multa de 1,000 pesos a los titulares que cumplan el laudo o determinación del tribunal citado. Tesis aislada, novena época, agosto de 2007. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante contumacia de las dependencias demanda de cumplir con el laudo, puede requerir el auxilio de las autoridades civiles y militares a fin de lograr su cumplimiento, de conformidad con el artículo 147 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 1,000 pesos. Por otra parte, el diverso numeral 150 de la citada legislación señala la obligación del indicado tribunal de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictado por ello todas las medidas necesarias en la forma y términos que el juicio sea procedente. Finalmente, el ordinal 147 del invocado ordenamiento señala la obligación de las autoridades civiles y militares de prestar auxilio al aludido tribunal para hacer respetar sus resoluciones. En esa tesitura, ante la contumacia de las dependencias demandada de cumplir con el laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando lo estime necesario, puede hacer uso de la facultad que le concede el referido artículo 147 y requerir la intervención de las autoridades civiles y militares a fin de lograr su cumplimiento. Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalado en los datos relativos que acrediten su cobro. En anterior precepto, solo marca el procedimiento administrativo que sigue para hacer efectiva la multa citada, a lo cual el desaparecido magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Lic. Miguel Cantón Moller, opina: si no cumple solamente, se le apercibirá de aplicársele las sanciones a que está autorizado el tribunal, que no son otras que la aplicación de multas hasta por un máximo de 1,000 pesos, un peso actual, que a la fecha resulta una cantidad ridícula para ser aplicable a un mandato del tribunal. El hecho de que sea cobrado por la tesorería y que se deba informar de los detalles del pago de nada beneficia a los derechos del trabajador, suponiendo que sea este que obtuvo el laudo favorable. Solo para ilustrar mejor el problema que nos ocupa, citamos textualmente el acuerdo plenario que dentro del expediente número 3005/94 de la tercera sala, expediente número 3005/94, México, Distrito Federal, 27 de junio de 1997. Vista la razón actuarial que antecede, de fecha 23 de junio del año en curso, visible a fojas 372 de autos, de lo que se desprende que el titular demandado no dio cumplimiento al ordenado en el proveído de fecha 13 de mayo de 1997, por lo que es procedente a hacerle efectiva la multa ordenada en dicho proveído. Al efecto, gírese atento oficio a la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal para que por su conducto se sirva imponer multa de 1 peso al titular de la con fundamento en el artículo 149 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hecho que se sirve devolver a esta autoridad la constancia relativa a la multa impuesta. Toda vez que este tribunal tiene la obligación de proveer la inmediata eficaz ejecución de los laudos, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de la Materia, comisiónese a un actuario adscrito a este tribunal para que, acompañado de los trabajadores actor o el trabajador actor y de su apoderado legal en su caso, se constituya en el domicilio oficial del demandado y en el momento de la diligencia lo requiera para que proceda a reinstalar al C en la plaza que ocupó ante. En cumplimiento al ordenado, se impondrá la medida de apremio que establece el artículo 148 de la Ley de la Materia. Con respecto a lo solicitado por la parte actora en la diligencia actuarial que antecede, de darle vista a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que no existe precepto legal que así lo determine en la ley burocrática, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese personalmente, así lo proveyeron y firmaron
los S magistrados que integran la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, doy fe. Del acuerdo transcrito se desprende en primer lugar el procedimiento seguido en la práctica cuando se incumple un laudo y, en segundo lugar, el criterio del tribunal que considera no tener facultades o facultad los servidores públicos, últimos aspectos del proveído que no compartimos, ya que cuando un servidor público se percata de hechos que posiblemente sean constitutivos de la responsabilidad administrativa, no solo está facultado, sino obligado a dar vista a la autoridad competente. Por otra parte, la ley de la materia establece, capítulo 2, artículo 150, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto dictará todos los medios necesarios en forma y términos que a su juicio sean procedentes. Con fundamento en este artículo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el acuerdo emitido dentro del expediente número 1255-93 de la primera sala, expediente número 1255-93, México Distrito Federal, a 8 de enero de 1997. Vista la certificación que antecede formulada por el secretario general auxiliar de esta sala, en el sentido de que el titular demandado no cumplimentado lo ordenado en proveído de fecha 29 de octubre del año próximo pasado, al efecto, este tribunal resuelve, de nueva cuenta, prevenir al demandado para que en término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al que la notificación de este acuerdo acredita, con documentación idónea, el haber solicitado a la Dirección General de Programación y Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la plaza de Inspector Ambiental, con adscripción en la o en otra equivalente a categoría y salario en términos de lo supuesto por el laudo pronunciado el 25 de noviembre de 1994, apercibido de que no hacerlo ante la reiterada abstención de dar cumplimiento al ordenado en del presente tribunal, se dará vista a la Procuraduría General de la República por los hechos de que pudieran constituir la comisión de un delito por incumplimiento a un mandato de carácter judicial federal con fundamento en los artículos 147 y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Notifíquese personalmente a los titular demandado y por estrados a la parte actora. Así lo proveyeron y firmaron los magistrados que integran la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, doy fe. Lo anterior, en nuestra opinión, es perfectamente correcto, ya que el hecho de que una autoridad sea desobedecida, a pesar de que esto sea por una institución de la administración pública centralizada, y concretamente por un grupo de servidores públicos, esto debe ser constitutivo de un delito que a nuestra opinión puede ser tipificado en el artículo 178 del Código Penal Federal, lo que más adelante será desarrollado. Por otra parte, la ley continúa señalando, artículo 151, cuando se pide la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndole que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. Con fundamento en este artículo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el siguiente acuerdo emitido dentro del expediente número 1255-93 en la primera sala, expediente número 1255-93, México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 1996. Vista la certificación que antecede, formulada por la Secretaria General Auxiliar de la Sala, en el sentido de que no fue impugnada en vía de amparo la resolución dictada el 25 de enero del presente año, al efecto, y toda vez que corre a cargo del titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca el cumplimiento del laudo dictado en el presente juicio el 25 de noviembre de 1994, al efecto, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, comisiones y aún sea actuario adscrito a este tribunal, efecto de que asociado con el actor y su apoderado se constituyan en el domicilio del referido titular y le requieran por conducto de su apoderado o de la persona a quien atienda la diligencia ordene a quien corresponda la reinstalación física y material de la C, en los mismos términos y condiciones en que laboraba antes de su injustificado despido, haciendo de su conocimiento que se encuentra obligado a cumplir con las resoluciones dictadas por este tribunal, conforme a lo dispuesto por los artículos 43, fracción 3 y 146 de la ley burocrática invocada. Para la práctica de la diligencia de referencia se señalan las 9 horas del día 29 de abril de 1996, debiendo presentarse el actor a la unidad de actuarios de este tribunal, apercibido que de no hacerlo este tribunal resolverá lo conducente. Notifíquese personalmente, así lo proveyeron y firmaron los magistrados que integran la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, doy fe. Cabe destacar que la ley de la materia establece como ordenamientos aplicables de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo,
y el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 11. Sin embargo, es necesario primeramente señalar qué entenderemos por supletoriedad, tema sobre el cual se han emitido los siguientes criterios. Supletoriedad, operación de la supletoriedad, a que se refiere el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, opera en aquellos casos en que no se encuentren previstas en dicho ordenamiento disposiciones expresas, que sea exactamente aplicable al mismo. El artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado nos permite incluir en el presente análisis la Ley Federal del Trabajo, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles, y la anterior tesis nos ilustran respecto de lo que debemos entender por supletoriedad, donde dicha figura opera cuando existe un supuesto no regulado por la ley de la materia, y en ello, entre las leyes que de manera supletoria lo puedan regular, cabe destacar que esta suplencia también tiene un límite, ya que a pesar de poder regular supuestos no previstos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tampoco se pueden crear figuras jurídicas no previstas por la ley de la materia, como es el caso de la primera de antigüedad, a lo que no abundaremos por no tratarse del tema toral del presente estudio. No obstante lo anterior, dentro de la presente investigación, encontramos un importante criterio sobre el tema de supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: Ley Federal del Trabajo, procedencia de la aplicación supletoria de a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue promulgada por decreto publicado el 27 de septiembre de 1973 y en su artículo 11 dispuso que, en lo no previsto expresamente por lo misma y disposiciones especiales, se aplicarían en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, y el artículo de la ley comentada no ha sido reformado, debe concluirse que, en él, se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley con las normas de la entonces en vigor la Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 1931, lo que, por efecto de supletoriedad así ordenada, quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963. Por esa indicación de supletoriedad, no significa propósito legislativo de ligar permanentemente la ley reglamentaria del apartado B al artículo 123 constitucional a modificaciones ulteriores, que sugerían de desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos, uno para regular las prestaciones de los servidores subordinados a patrones sujetados jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses, otro para regular las prestaciones de servidores subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata solo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes como instrumentos para complementar y explicar la significación de el que estaba emitiendo en ese momento, por no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en su propia evolución, sufran normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollo ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes a la normatividad específica que formula en un momento dado. El anterior criterio tiene grandes implicaciones jurídicas dentro de las disposiciones adjetivas del derecho laboral burocrático. Solo por citar algunas, podríamos acotar que dentro del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cargas probatorias quedarían como antes de las reformas procesales de 1980, los cuales han beneficiado a los trabajadores, así como otras implicaciones jurídicas que son necesarias analizar en un futuro estudio, por no ser el objeto principal del presente y por requerir un mayor análisis sobre el tema. Continuando sobre el tema toral del presente apartado, podemos señalar como preceptos aplicables de manera supletoria, primeramente la Ley Federal del Trabajo, los siguientes preceptos. Título 15, Procedimientos de Ejecución, Capítulo 1, Sección Primaria, Disposiciones Generales, Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación permanentes y por las juntas de conciliación arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados entre las juntas. En este artículo, a pesar de que mencione que será aplicable para los laudos prevenientes de las juntas, también menciona que serán aplicables para los laudos arbitrales en general, por lo que en el anterior precepto sí es aplicable de manera supletoria. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los presidentes de las juntas de conciliación permanente, a los de la conciliación y arbitraje y a los de las juntas especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. En el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo,
referente a la competencia que tienen los presidentes de las juntas de conciliación permanente, los de la de conciliación y arbitraje y a los de las juntas especiales respecto de la ejecución de los laudos, no es aplicable de manera supletoria, ya que, en su lugar, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene disposición expresa al respecto. Artículo 120-A. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá las facultades y obligaciones siguientes. Fracción 6. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por el Pleno. Artículo 120, apartado B. El presidente de cada una de las salas tiene las facultades y obligaciones siguientes. Fracción 2. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por la sala. Cabe destacar que para diferenciar cuáles son los laudos que emiten las salas y cuáles son los laudos que emite el Pleno, nos debemos abocar al estudio de los artículos 124 apartado A y 124 apartado B de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de donde podemos concluir que el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le corresponde vigilar el cumplimiento de los laudos que resuelven conflictos de naturaleza colectiva, conflictos entre el Estado y los sindicatos integrados por trabajadores al servicio de aquel, conflictos relativos sobre el registro de los sindicatos o la pedida de conflictos sindicales e intersindicales. Por lo que hace el presidente de cada una de las salas, son a estos a quienes les corresponde vigilar el cumplimiento de los laudos que diriman conflictos individuales, que se susciten entre el Estado y sus trabajadores. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo establece, artículo 941, cuando el laudo deba ser ejecutado por el presidente de otra sala, se le dirigirá exhorto, con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de las medidas de apremio, en caso de oposición a la diligencia de ejecución. Artículo 942. El presidente exhortado no podrá conceder de las excepciones que opongan las partes. Estos preceptos sí son aplicables de manera supletoria, ya que regulan los casos en los que las diligencias de reinstalación es necesario llevarla a cabo en el interior de la República Mexicana, supuesto que no regula la ley de la materia. Artículo 943. Si a cumplimentar un exhorto se opone algún tercero que no hubiese sido oído por el presidente exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza que otorgue para garantizar el momento de la cantidad por lo que se despachó ejecución y de los daños y perjuicios que puedan concursarse. Otorgándose la fianza, se devolverá el exhorto al presidente exhortante. Este artículo menciona el caso del tercero extraño a juicio, que esta materia puede suscitarse cuando se reinstala un trabajador en una plaza que desde un principio existió como interinato, pero que tal hecho no logró demostrarse ante el tribunal. Sin embargo, el trabajador que es titular de la plaza puede oponerse a la diligencia de reinstalación en virtud de verse afectado y no haber sido oído y vencido en juicio, entre otras cosas. De la misma forma, el Estado también puede concurrir como tercero extraño a juicio, cuando por las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los recursos humanos sean transferidos de una Secretaría de Estado a otra, y que por ello, en muchas ocasiones es una Secretaría de Estado es quien comparece a contender durante todo el juicio, pero es a otra secretaría a quien le corresponde cumplir el laudo en vía de sustitución patronal, por lo que en el caso concreto el Estado puede oponerse a la reinstalación sin la necesidad de otorgar fianza, lo anterior con fundamento en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente y que con posterioridad será citado para un mejor análisis. Artículo 944. Los gastos que originen en la ejecución de los laudos serán a cargo de las partes que no cumplan. Con el precepto antes invocado, es posible cobrar al Estado daños y perjuicios causados por el incumplimiento de una determinación del tribunal. Lo anterior ya fue expuesto y desarrollado en el apartado relativo a las responsabilidades patrimonial del Estado. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los 72 horas siguientes a la que surte efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. El anterior precepto marca de manera supletoria el tiempo límite que tiene una dependencia para cumplir un laudo. Sin embargo, este precepto permite a las partes convenir las modalidades de cumplimiento, lo que en un momento dado puede ir en detrimento del trabajador. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por esta la cuantificación en el mismo. Artículo 947. Si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta, fracción 1, dará por terminada la relación de trabajo, fracción 2, condenará a indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario, fracción 3, procederá a fijar la responsabilidad que resulte el patrón
del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción 1 y 2, y, fracción 4, además condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como el pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción 22, apartado A de la Constitución. El anterior precepto es inaplicable, en virtud de que, para las dependencias, cumplir el laudo es una obligación legal consignada en la ley de la materia, y dogmática, toda vez que, de no ser así, peligraría la congruencia del sistema jurídico, ya que una determinación tomada por el Estado no puede ser desobedecida por el Estado mismo, además de crear una institución jurídica no contemplada por la ley de origen, supuesto que las reglas de supletoriedad no permite. Lo anterior se fundamenta en la siguiente tesis: trabajadores al servicio del Estado. La insumisión al arbitraje no se encuentra contemplada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Como la figura de la insumisión al arbitraje no la contempla el ordenamiento burocrático que rige las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, no se debe aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, porque sería tanto como crear una institución jurídica no específica en aquella, primer tribunal colegiado en materia de derecho del trabajo del primer circuito. No obstante lo anterior, los siguientes preceptos sí son aplicados en el procedimiento laboral burocrático. Artículo 948. Si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuere de los trabajadores, se dará por terminada la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 519, fracción 2, último párrafo de esta ley. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajo, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, seguirá exhorto al presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente. Con este último artículo podemos concluir los preceptos aplicables de manera supletoria por la que hace a la Ley Federal del Trabajo, ya que los capítulos que siguen solo hablan de la ejecución forzosa, es decir, el embargo a lo que en el caso concreto es inaplicable, tal como lo establece el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la cual establece. Artículo 4. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación en otra parte cualquiera, pero nunca podrán dictarse en su contra mandamientos de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de presentar garantías que este código exija de las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. La intervención que, en diversos casos, ordena la ley se da al Ministerio Público. No tendrá lugar cuando el procedimiento intervenga ya el Procurador General de la República o unos de sus agentes, como cualquier carácter o representación. Como podemos observar, a pesar de tratar de aplicar de manera supletoria otros ordenamientos, todo parece indicar que no hay una norma jurídica que conmine al Estado a cumplir un laudo. Es por ello que, en algunos casos, cuando una dependencia efectivamente se encuentra en la imposibilidad material de cumplir un laudo, es decir, que no tiene la plaza donde reinstalar al trabajador, o bien el dinero necesario para pagar los salarios caídos, o la indemnización constitucional, más aún cuando los juicios ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son muy largos, cabe destacar que, en muchos casos, las secretarías de Estado sí tienen recursos financieros suficientes para cumplir un laudo, pero no autorizados para ello, ya que las dependencias se encuentran limitadas presupuestalmente a lo que determine la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación, que se publica cada año, lo cual consigna cantidades específicas así como los fines para los cuales están destinados. Por todo ello, se ha llegado a plantear ante el Tribunal Burocrático una vía incidental de imposibilidad de los titulares para cumplir un laudo, pero este obstáculo solo es momentáneo, como posteriormente demostraremos, por lo que la autoridad laboral ha resuelto lo siguiente. Incidente de inejecución del laudo, improcedencia de la admisión y tramitación del, por no tener sustento en la Ley Federal del Trabajo y contrariar disposiciones de orden público de la propia ley. Es verdad que el artículo 765 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en la ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Sin embargo, de esto no se sigue que deba admitirse y tramitarse cualquier cuestión de las partes planteen como incidente, como sucede cuando la parte demandada hace valer un incidente de inejecución de laudo, y ello es así, no por el hecho de que tal incidente no se encuentre especificado o nominado en la ley, sino porque la sustentación en este debe entenderse como la existencia de la accesoria a la principal que resolver, lo cual no acontece en este supuesto, dado que en él se pretende, por un lado,
detener el procedimiento de ejecución y además obtener una resolución de la Junta de Arbitraje tendiente a incumplir con el laudo que puso fin al juicio, contrariando de esta manera disposiciones de orden público como lo son los artículos 847, 848, 940 y 945 de la propia ley laboral, en cuanto establece, entre otros casos, que los laudos solo podrían aclararse a petición de cualquiera de las partes corrigiendo o precisando algún punto, pero sin variar su sentido, que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso, y que los presidentes de las juntas dictarán las medidas para que su ejecución sea pronta y expedita, debiendo cumplirse dentro de los 72 horas siguientes a su efecto su notificación. Por tanto, aun cuando un incidente no es un recurso, en el caso, el llamado por la parte reo, incidente de inejecución del laudo, de admitirse y tramitarse, se le estaría dando ese tratamiento, toda vez que, como se apuntó, el propósito que persigue en él es el de obtener la declaración de inejecutabilidad de dicho fallo, situación esta en que es contraria a los referidos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que no sea factible su admisión y tramitación. En ese sentido, el maestro Trueba señala: la ejecución de los aludidos queda a merced de las autoridades superiores, o sea, los titulares de las dependencias, pues independientemente de la falta de disposición adecuados al tribunal, no siempre procede con la energía que el caso requiere, aplicando las leyes supletorias o sea la Ley Federal del Trabajo. Otras tesis importantes que se han emitido son las siguientes: incidente de liquidación, su desechamiento de plano. Cuando el trabajador solicita de la responsable que se determine la procedencia y se haga la cuantificación correspondiente de diversas prestaciones a las que estime tener derecho, dicha autoridad no puede desechar de plano el requerimiento aludido, aun cuando haya resuelto con anterioridad un incidente de liquidación, toda vez que para estimar si asiste o no la razón al promovente, resulta indispensable dar trámite en términos de la ley a la solicitud de referencia. Incidente de liquidación. Sus alcances los determina el laudo. El incidente de liquidación tiene como único fin el de cuantificar la condena establecida en el laudo, esto es, que no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no haya condena expresa. A manera de síntesis, podemos citar lo ya señalado por el doctor León Magno Meléndez López, quien expone que la ejecución en el procedimiento laboral burocrático presenta las siguientes características. 1. Procede la certificación del secretario general de la sala, en el sentido de que el laudo ha causado estado, en términos del artículo 356, fracción 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia. 2. Su fundamento legal radica en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 3. En consecuencia, se requiere al titular demandado para que ordene el cumplimiento del laudo. 4. Se apercibe al titular demandado que en caso de negativa se aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 148 de la Ley de la Materia.